Primera clase de File System. Arrancamos. En esta primera parte vamos a ver cuestiones más generales, o sea, responsabilidades, objetivos de un File System en un sistema operativo, qué estructuras se usan, cuestiones externas y cuestiones internas, qué funcionalidades ofrece de alguna manera un sistema de archivos a los usuarios, a los procesos, y en una segunda parte internamente cómo se implementa eso, ¿no? En la parte interna como lo venimos viendo en tantos otros aspectos del sistema operativo, ¿no? ¿Qué estructuras se usan? ¿Qué algoritmos hay dando vueltas? Eso es un poco la primera parte, esta clase, la parte que vamos a ver hoy. Y la clase que viene vemos ejemplos. O sea, si por ahí nos quedó algo pendiente, veremos, pero lo más importante es ver ejemplos de file system concretos. Siempre vemos dos ejemplos, que son FAT y Extended 2, estos ejemplos que se usan en la vida real. Bueno, objetivo del file system. Acá hay una lista, como siempre, no es la única, no es taxativamente la única cantidad de funcionalidades, puede haber más o menos, depende de cada caso. En líneas generales, pensamos en el file system como un módulo del sistema operativo, un aspecto, una gran funcionalidad que ofrece el servicio de poder almacenar datos y poder operar con esos datos, ¿no? En esencia, lo que todos ya sabemos, ¿no? Leer, escribir, y el concepto de archivo que ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Eh, Como tantos otros aspectos, al principio esto no era parte de un sistema operativo. Cuando los primeros sistemas operativos aparecieron, los propios programas se encargaban de escribir directamente en un disco bytes y se fabricaban de alguna manera el concepto de un archivo y el concepto de abrirlo o el concepto de escribir y leer. Y bueno, se transformó en una funcionalidad común y el sistema operativo lo absorbe y lo ofrece ya resuelto para los procesos. ¿Está bien? Estamos por ahí acostumbrados a este aspecto desde el punto de vista como usuarios finales, ¿no? Por más que ahora, ya con el mundo de las tablets y los smartphones, estamos el usuario final está cada vez más lejos del concepto de un archivo. Probablemente en un celular lo más cercano que haya sea la aplicación que muestra las descargas, ¿no? Entonces las cosas que uno se descarga cada tanto. Pero por ahí con una computadora, desktop o laptop es más común todavía. Estamos familiarizados con esto de archivo, de los permisos, de, de moverlo de una carpeta a la otra, ¿no? Entonces vamos a pasar un poco por ese lado y vamos a profundizar también. Entonces, funcionalidades principales, bueno, poder almacenar datos y operar con ellos, esa es la base. Y después aparecen un montón de funcionalidades satélite que se fueron como agregando con el tiempo y que responden a necesidades más avanzadas, ¿no? En un file system es común que se brinde soporte para poder disponer de varios usuarios. Eh, Esto implica tener protección en los archivos. Eh, Permisos de lectura, escritura, propietarios. Vamos a ver distintos esquemas. Si no existe la estrategia de protección de archivos, no se puede tener muchos usuarios en un sistema operativo, porque naturalmente varios usuarios debería implicar un esquema para que uno no tenga la posibilidad de poder leer o escribir lo del otro sin permisos, ¿no? Así que eh, si hay varios usuarios, el sistema operativo tiene algún esquema de protección en los archivos. En general, la gran mayoría de las funcionalidades que protegen lo que un proceso puede hacer sobre otro proceso, la gran mayoría, eh, se implementan a través de los archivos, porque los recursos que se usan comunes, por ejemplo, en un espacio de memoria compartida en Linux, se implementan como archivos, comúnmente, muy comúnmente. Y entonces se está apoyando la seguridad de ese recurso, como es un archivo, en los permisos de los archivos. Un ejemplo concreto de esto es un semáforo, ¿sí? A lo que ya vimos, ¿no? Un semáforo en Linux es un archivo. Eh, y que un proceso abra un semáforo, que tenga o no los permisos para poder abrirlo y hacer un wait, va a depender de que ese proceso tenga los permisos sobre el archivo
que representa el semáforo. Así de directo. ¿Sí? Bueno, por otro lado, con respecto al tema de los datos, hay toda una cuestión con respecto a la pérdida de los mismos, ¿no? O sea, se suelen adoptar estrategias para minimizar de alguna manera la probabilidad o posibilidad de que los datos se pierdan. En general hablamos de los metadatos, que ahora en un ratito vamos a profundizar. O sea, no hablamos de los datos de lo que el usuario percibe como dato. O sea, yo como usuario, ¿qué diría? Bueno, un archivo, ¿no? El contenido del archivo. No hablamos de eso, hablamos de los metadatos. Toda una serie de información que los sistemas de archivos tienen que persistir, que por ahí el usuario no ve, o ve indirectamente, necesaria para que todo el ecosistema funcione como se espera, y que si se corrompe o desaparece o se pierde, el sistema se vuelve inusable, ¿no? Entonces, esa metainformación suele ser trabajada como para tratar de reducir la pérdida de la misma. Estoy hablando en particular de estrategias como realizar copias de redundancia de los datos. Algunos sistemas lo hacen. Bueno, maximizar el desempeño del sistema habla de bueno, poder operar rápido, ¿sí? Desde el punto de vista del usuario, típicamente el tema de la velocidad. Desde el punto de vista del sistema operativo en general, el típico problema es la administración del espacio, igual que con la memoria RAM. ¿Cómo administrarlo para poder sacar el máximo provecho posible y que no me queden huecos, o no me pase que podría haberlo aprovechado mejor, ¿no? El tiempo de respuesta de la perspectiva del usuario es importante porque, recuerden, siempre que hablamos de persistencia, hablamos de en un almacenamiento secundario, disco de estado sólido, disco magnético, pendrive, que de alguna manera es un disco de estado sólido. Son operaciones lentas, ¿sí? Comparado con escribir en la memoria RAM. Entonces, siempre históricamente hay un intento de parte del sistema operativo para buscarle la vuelta para solventar ese tema y reducir esa lentitud. Soporte para distintos tipos de dispositivos. Esto tiene que ver con la parte de más bajo nivel del file system. Si el file system ofrece la abstracción de almacenar datos y operar con ellos, almacenar implica hacerlo en un dispositivo. Naturalmente a lo largo de la historia se han inventado y se siguen inventando distintos tipos de dispositivos que almacenan la información de una manera distinta, con tecnología distinta, ¿no? Disquetes, para los que no saben lo que es eso, lo pueden googlear. CDs, DVDs, pendrives, zips, una cosa que nunca llegué a usar, pero yo leí en los libros. Y seguramente un montón de más en medio que desconozco. Cada uno tiene una tecnología distinta, y por lo tanto el protocolo, la forma de comunicación no es igual. Pero el sistema operativo a través del file system genera una gran abstracción para que el usuario final, ya sea un ser humano o un proceso, opere con archivos independientemente o de manera transparente de cómo se estén persistiendo por detrás, ¿no? Ahí está la gran magia. Pero para eso tiene que poder soportar cómo se supone que tiene que escribirse en un DVD, si es de lectura, si es de escritura, si se escribe una sola vez, si tiene una cantidad limitada de escritura. Todo ese quilombo se tiene que interpretar y se tiene que soportar, pero después de alguna manera abstraer, para que para el usuario sea una letra en su computadora de Windows o una carpeta y la posibilidad de poner archivos adentro, leerlos, escribirlos, sacarlos. Así que esta es otra funcionalidad que suele estar por ahí. Y finalmente garantizar la integridad o coherencia de los datos, parecido a lo de minimizar la probabilidad de pérdida. Aunque más específicamente enfocado no tanto a que se pierda el dato, el metadato, sino a que quede íntegro, o sea, que no se corrompa, que no queden los datos a medias, que no quede el dato con la información deformada, por así decirlo. Vamos a ver alguna técnica al final, siempre la mencionamos medio por arriba, pero está bueno saber que al menos es un objetivo. Bueno, esto es un poco todo lo que típicamente hace un file system
moderno, avanzado, pero no todos cumplen con todas estas funcionalidades, ¿no? Bueno, acá es donde me doy cuenta que una vez más tengo que armar mi propio PPT. Todavía me acuerdo algunas definiciones, pero llega un momento que no me voy a acordar, porque no están acá. Yo tengo una hoja de notas que he usado alguna vez con varias cosas, pero bueno, no importa. Primero vamos a hablar de qué es un archivo, ¿no? Un archivo es un conjunto de datos asociados, ¿sí? Etiquetados con un nombre. Esa es para mí la mejor definición que podemos dar de un archivo en el marco de la materia, ¿no? Un conjunto de datos asociados etiquetados con un nombre, potencialmente almacenados en un espacio secundario, potencialmente, porque a veces hay file systems que guardan la data en memoria, digamos, ¿no? Los libros por ahí dan definiciones un poquito más elaboradas o acabadas del asunto, ¿no? Conjunto de registros, columnas, todo eso es una abstracción de más alto nivel que me parece que está mal. Bytes, ¿sí? Datos asociados, que tiene sentido para la persona que lo escribió y lo leyó. Y bueno, un archivo tiene dos tipos de información. Acá no lo estamos viendo en este. O sea, todavía no llega a la parte de atributos, ¿no? Tiene dos tipos de información. Por un lado, los atributos, y por otro lado, los datos propiamente dichos. Los datos propiamente dichos son lo que el usuario cree que es el archivo, ¿sí? La información que el usuario o el proceso elige guardar. Si yo tengo un archivo de texto que dice hola, bueno, son esos caracteres, los caracteres HOLA. Pero por otro lado está la metainformación, ¿sí? Los atributos del archivo, que también es información que tiene que ser guardada, persistida en el disco o en algún lugar, necesaria para poder operar con el archivo. Y acá hay una lista de atributos. Nombre, tamaño, permiso, fecha de creación, modificación, bla, bla, bla. Hay un montón de atributos. Los atributos, como por ahí muchos sabrán, a veces el usuario puede modificarlos explícitamente, pero otras veces se modifican, son modificados por el sistema operativo y no por el usuario, como consecuencia de una operación sobre el archivo. Por ejemplo, el tamaño. O las fechas, ¿no? Yo no puedo ir a cambiar explícitamente la fecha de creación del archivo. Y hay algunos atributos que son medio particulares, digamos, más que nada por dónde están guardados. Me refiero al nombre y a la ubicación, que vamos a ver ahora un rato que son la misma cosa, típicamente. Podemos pensarlo como un atributo, pero suele estar almacenado en un lugar separado, ¿no? No suele estar en el mismo lugar donde encuentro todo el resto de los atributos. Es más especial. Bueno, entonces el archivo tiene atributos, tiene datos, ambas cosas son información, ¿sí? En un sistema con interfaz visual, Windows, Linux o Mac, si voy a las propiedades del archivo de alguna manera, en Mac creo que es getinfo o algo así, veo un montón de información, ¿no? Todo esto, bueno, ahí están los atributos. ¿Sí? Bueno, y sobre esos archivos se pueden hacer operaciones básicas y combinadas, ¿no? Todo esto debería ser bastante familiar para ustedes, pero lo importante es que miremos esto con un foco de sistemas operativos y con un foco de que si esto es una funcionalidad que ofrece el sistema operativo, estas operaciones básicas, yo les pregunto qué es lo que se supone que son, cómo se implementan en el sistema operativo. A ver, por una entrada para ver Matrix 4 en algún lugar. Son syscalls. Exactamente, son llamadas al sistema. Fede, después dale la entrada. Llamadas al sistema, ¿está bien? Los archivos se almacenan en algún almacenamiento secundario, o incluso cuando hay excepciones. Por lo tanto,
está el disco involucrado y aparte la funcionalidad del sistema de archivos es algo que brinda el sistema operativo, así que no hay otra que pensar y saber que estos son syscalls, ¿está bien? Todas y cada una de ellas. Las operaciones básicas son como la operación primitiva y combinadas nos referimos a operaciones que son una combinación de las otras. Por ejemplo, mover o copiar, podríamos pensar que es una combinación de las operaciones que estamos viendo arriba, ¿no? Abrir, leer, escribir, ¿sí? Entiendo que todo esto es demasiado obvio para la gran mayoría. Voy a poner la lupa en algunas más raras. Fíjense esto. Renombrar un archivo. Renombrar es lo mismo que mover. En la gran mayoría de los file system, mover un archivo es lo mismo que renombrarlo, porque el nombre del archivo es también su ubicación. O al revés, la ubicación del archivo es lo que se usa como su nombre. Por eso es que mover un archivo de lugar es lo mismo que renombrarlo. Si esto por ahí no les era muy claro, ahora ya lo saben. ¿Qué pasa con estas operaciones de abrir y cerrar? ¿No? Nosotros estamos acostumbrados a que uno tiene que abrir un archivo para poder escribirlo o leerlo. Si ya escribimos algún programa alguna vez que hizo algo así. Y esto aparte, obviamente, uno lo podría asociar al mundo físico del antaño, donde el archivo eran papeles que estaban en una especie de carpeta y claro, yo tengo que abrir esa carpeta para ver lo que está ahí adentro, ¿no? Pero está bueno hacer un zoom para entender qué significa abrir un archivo en el mundo de la informática, ¿no? Doy una, o sea, digo a una frase y después lo vamos a profundizar un ratito. Abrir un archivo para un proceso abre un archivo para poder operar con él. ¿Y qué significa? Significa poder expresarle al sistema operativo el deseo de poder trabajar con un archivo para que entonces sean preparadas las estructuras de datos necesarias en disco pero principalmente en memoria para que el proceso pueda operar y en la memoria estén las estructuras que referencien el archivo, que tengan copias de los atributos del archivo, que son necesarias para poder operar ágilmente. Para que el proceso pueda tener una referencia a ese archivo y no tener que expresar que quiere leer y poder tener que poner el nombre todo el tiempo del archivo, ¿no? Porque abrirlo le da como una referencia, una especie de puntero. Que el sistema operativo sepa que el proceso está operando sobre el archivo le permite tomar acciones de antemano, como cargar datos, cachear información Una de antemano. pregunta. Sí, ¿El resto de, por ejemplo, escribir o leer, se pueden hacer sin abrirlo? no. Para poder operar con el archivo, tenés que abrirlo. Perdón, Cualquier operación. no, perdón. Efectivamente, borrarlo no sería necesario. Para escribir y leer. Para escribir, para leer, para reposicionar, es necesario abrirlo. El resto no. Porque para moverlo de un lugar a otro típicamente no es necesario. Truncar ahora voy a explicar lo que es, pero no. Solo para leer, escribir y reposicionar. Para esos casos tenés que abrirlo. Sí, está buena la distinción, porque no es para todas las operaciones que estamos viendo acá. Entonces, ¿vieron cuando ustedes en un programa, no sé si en TP ya les pasó, abren un archivo, entonces se quedan un puntero que en C es de tipo file asterisco, y después con ese especie de puntero, ese file asterisco, se lo mandan a la función read para leer un archivo o para similar a como los sockets, ¿no? Bueno, esa es la referencia al archivo abierto, ¿no? A ese lugar de la memoria donde hay una estructura que contiene información sobre el archivo, no necesariamente los datos del archivo, pero sí información sobre el archivo. El sistema operativo necesita saber que el proceso está escribiendo o leyendo en el archivo. Así que eso es abrirlo, digamos, ¿no? Pero en contraposición está bueno aclarar que abrir el archivo no significa escribir en el archivo. Abrirlo no hace nada en el archivo precisamente. O sea, en los datos de ese archivo que estaba en el disco, no pasa nada cuando yo abro el archivo. Todo lo que pasa es en memoria, digamos. Se crean estructuras en memoria y se crea una referencia que el proceso va a poder usar para poder operar con ese archivo, ¿sí? En el momento de la apertura se validan también permisos.
si el proceso puede operar con ese archivo o no. Se especifica el modo en el cual se va a operar, ¿sí? Apertura para lectura, apertura para escritura. Bueno, bien. Renombrar ya dijimos, crear, borrar sería como eliminar lo mismo. ¿Qué es reposicionar? Reposicionar el puntero. ¿Les suena esto? En C esta es la famosa función fseek o seek, digamos, en inglés, digamos. Es la función que permite fseek sería la función de la librería estándar y creo que seek se llama en la syscola, a ver, no me acuerdo. A ver. El de seek. Alguna de las dos es. Lo dejo para que lo investiguen. ¿Les suena esto? O sea, reposicionar el puntero es para cuando uno. Porque cuando uno abre un archivo y empieza a leer, lee los primeros bytes, pero después, cuando vuelve a leer, lee los siguientes bytes, ¿no? O sea, ¿qué hay por detrás? Un puntero que está apuntando al próximo byte que yo voy a querer escribir o leer. Ese puntero se actualiza solo, porque los sistemas operativos asumen una lectura secuencial. O sea, si leo el byte 1, el puntero va a quedar apuntando al byte 2. ¿Sí? Estamos acostumbrados a esto, pero está implementado así. Si yo quiero volver a leer el byte 1, ¿qué hago? Estoy al horno, ¿sí? Entonces, reposiciono el puntero. Vuelvo a pedirle al sistema operativo que pare ese puntero al principio, o en el lugar del archivo que yo quiera. ¿Sí? Entonces, cuando yo reposiciono el puntero, ¿qué es lo que estoy haciendo? Una lectura directa, un acceso directo al archivo. ¿Está bien? Bueno, eso es reposicionar. ¿Está bien? Reposicionar nos permite salir del acceso secuencial para entrar al acceso directo si el proceso lo desea, ¿no? Y finalmente truncar, que siempre es la operación que por ahí más rara, menos común. Truncar significa cambiar el tamaño de un archivo. Por ahí uno si conoce el término del universo de las bases de datos piensa que es cortar el archivo o achicarlo, pero en realidad la definición oficial y en sistemas operativos es que es cambiar el tamaño del archivo. Eso significa que un archivo yo lo puedo achicar a la mitad, ¿sí? Truncándolo, o puedo agrandarlo al doble, truncándolo. Lo que yo estoy haciendo cuando agrando un archivo con la operación truncar, en inglés es truncate, ¿sí? En Linux. ¿Qué sería esta? Sería esta, digamos. ¿No? Yo le digo, che, con respecto a este archivo, ¿no? Truncalo y ahora quiero que tenga este tamaño. Si le doy un tamaño más grande que el que tiene, lo agrando. Si le doy un tamaño más chico, lo achico. ¿Sí? Si lo achico, a la mitad, ¿qué pasa con la mitad que se quedó afuera? Se pierde la información y se libera el espacio asignado. Y si yo agrando el archivo, ¿qué pasa con ese? ¿Qué hay en ese nuevo espacio que yo agregué? Nada, ¿sí? O basura. ¿Sí? Truncate es el equivalente al malloc. Cuando yo trunco como para agrandar un archivo, es como si hiciera malloc y pidiera memoria, solo que estoy pidiendo espacio en disco para el archivo. ¿Sí? Así que nada, se usa bastante en sistemas que elaboran mucho con archivos que tienen que hacerlo de manera eficiente. Cualquier base de datos por detrás está truncando archivos a lo loco, digamos. Hablando con el sistema operativo para hacer eso porque tiene que hacer un laburo muy avanzado. Bueno, bien. Y un dato más antes de avanzar. Nótese que renombrar está puesto como una operación básica, pero también como una combinada. ¿Mm? Esto es porque existen ambas versiones. En un mismo sistema operativo hay dos implementaciones, típicamente. Imagínense que la función move tiene un gran if que dice, si pasa algo,
ejecuto la lógica básica y si pasa esta otra cosa, en realidad ejecuto la lógica combinada. Lo vamos a ver en la parte de volúmenes, pero bueno, les doy como la base por si se me escapa o no lo vemos. O sea, uno dice, bueno, por ahí les resulta más obvio pensar en que es obvio que debería ser una operación combinada. ¿Para qué voy a armar una operación nativa o básica si en realidad mover un archivo no lo puedo expresar como abrir un archivo en una nueva ubicación, crear un archivo nuevo, abrir el viejo, leer el viejo, escribir en el nuevo y después eliminar el viejo, ¿no? Bueno, la realidad es que si yo estoy moviendo un archivo muy grande, ¿no? Vamos a la performance, ¿no? Un archivo de muchos teras de información, mover la data, mover 4 teras de una carpeta a la otra en el mismo disco, es una operación que va a tomar mucho tiempo. Ahora, si yo no me cambio de disco y lo muevo de una carpeta a otra, yo pregunto, ¿no? ¿Qué es la carpeta en realidad, no? Esto nos hace tener que entender que en realidad las carpetas son índices, son formas que tiene el usuario de organizar lógicamente la información. Pero que un archivo esté en la carpeta A y otro archivo esté en la carpeta B no significa que estén separados, o que en el disco haya una especie de lugar especialmente reservado para la carpeta A y un lugar especialmente reservado para la carpeta B. Eso sería terriblemente improductivo e ineficiente en términos de administración de espacio. Así que yo actúo como si adentro estuvieran los archivos, pero en realidad las carpetas en realidad son organizaciones lógicas. Así que lo único que importa si yo muevo un archivo de la carpeta A a la B en el mismo disco es que después mañana cuando venga la carpeta B encuentre el archivo ahí. Ahora, si los datos estaban al principio del disco, al final o al medio y siguieron estando ahí, en realidad a mí como usuario no me importa en qué parte del disco están. ¿Se entiende más o menos la idea? Por eso es que existe el renombrar como una operación básica, porque si yo muevo un dato, un archivo muy grande de un archivo de una carpeta a otra en el mismo disco, en realidad el sistema operativo lo que va a hacer es actualizar esos índices, ese agrupamiento lógico, que eso es una operación mucho más barata, mucho más rápida de hacer que mover 4 terabytes, imagínense, del principio del disco al medio, al pedo, ¿no? Esa es la diferencia entre una operación que puede tardar 1 hora o que puede tardar 10 segundos. Eh, por eso es que existe la operación básica, ¿no? Pero por otro lado, si yo agarro ese archivo mañana de la carpeta B y lo quiero mover a un pendrive, ahí ya es otra historia. ¿Está bien? Queda claro, ¿no? Porque ahí ese pendrive es una unidad extraíble. Yo quiero poder sacar ese pendrive y los datos efectivamente tienen que estar en el nuevo disco y no en el anterior. ¿Okay? Ese pendrive lo quiero poder usar en otro lugar y no estoy con la computadora original a mano. Por lo tanto, cuando yo muevo de un disco a otro un archivo, la operación mover es una operación combinada que se implementa como uno se lo imaginaría, digamos. Crea un archivo en el destino nuevo, abre el archivo viejo, lee, escribe, ¿no? Y ahí sí no queda otra que esperar las 4 horas que tarde o el tiempo que tarde. ¿Está bien? Así que nada, si alguna vez se preguntaron por qué pueden mover toda la temporada de Game of Thrones de una carpeta a la otra en 2 segundos, no es porque su computadora es muy rápida, ¿no? Es porque se está moviendo en el mismo disco, ¿no? Bueno. Porque no se está moviendo en realidad. Se actualizan los índices, pero no los datos. Los datos Claro, por eso, sí. exacto, exactamente. Pero sí, es válido decir, los datos no se movieron del lugar, ni a malas. Bueno, acá me faltarían unos dibujos, pero bueno, no los tenemos. Hablábamos de abrir archivos, ¿no? Cuando yo abro un archivo, típicamente se especifica el modo de apertura, lectura, escritura, bla, bla, bla. Ahí se verifican permisos. Y ahí lo que pasa, y acá empezamos a hablar un poquito de lo que pasa por detrás, el sistema operativo ahí se encarga de crear ciertas estructuras en memoria.
necesarias para administrar lo que está pasando con los archivos de parte de los procesos. ¿Está bien? Estas dos estructuras que estamos viendo acá, tabla global de archivos abiertos y tabla de archivos abiertos por proceso, son estructuras que viven en la memoria RAM. No se persisten en el disco. ¿Sí? A diferencia de los datos del archivo y sus atributos, que yo los leo, tal vez los cargo a memoria y después los persisto en el disco de vuelta. Pero estas tablas viven en memoria y el único objetivo es la gestión de los archivos que están abiertos. Consecuentemente, aquellos archivos con los que los procesos están operando para leer, para escribir o reposicionar punteros. ¿Está bien? La tabla global de archivos abiertos es una tabla única, una única tabla en todo el sistema. Cada archivo que se abre en el sistema operativo tiene una entrada ahí, un nodo, con información sobre ese archivo, atributos, alguna referencia al lugar en el disco, cantidad de aperturas. Un archivo puede ser abierto varias veces en algunos sistemas operativos, no en todos. Si hay logs sobre el archivo, que es log es una herramienta que ahora vamos a ver, una especie de semáforo. Pero también, aparte de existir una entrada en esta tabla o lista, también cada proceso tiene su propia lista interna de archivos abiertos. ¿Sí? A esa le llamamos la tabla de archivos abiertos por proceso, ¿no? Como el nombre lo indica, cada proceso tiene aparte su propia lista de archivos que ese proceso abrió. ¿Está bien? La global es de todos los archivos abiertos de todos los procesos, ¿no? La tabla local de archivos abiertos por proceso está apuntada desde el PCB de cada proceso. ¿Está bien? Y ahí lo que hay es información específica de la operatoria de cada proceso. Por ejemplo, el puntero, a dónde está leyendo o escribiendo el proceso para ese archivo. Digo, porque si dos procesos abren el mismo archivo, que podría pasar, tal vez uno quiere leer al principio y otro quiere leer al final. Entonces no pueden compartir ese puntero, ¿no? Por lo tanto, en la tabla de archivos abiertos de cada uno de ellos se encuentra un nodo que describe a ese archivo abierto y el puntero tiene información distinta. ¿Vale? Bueno. Y con respecto a la escritura, Lo mismo, o sea, esto es tabla de archivos abiertos para leer o para escribir, digamos. claro, pero si dos archivos quieren escribir, dos procesos quieren escribir en un archivo al mismo tiempo, Sí. que no podrían pisarse, no, eso tiene que ver un poco el tema de los semáforos, cómo funciona. Claro, efectivamente, a ver, el sistema operativo no se mete en lo que pasa con los datos del archivo. Deja que vos, como proceso, hagas algo para, si necesitas cierto tipo de integridad en los datos, para que vos hagas lo que sea necesario para garantizarla. Te da herramientas. Si vos no haces nada y tenés dos procesos escribiendo el mismo archivo, te puede quedar la información inconsistente, tranquilamente. Van a poder escribir, solo que vas a tener condiciones de carrera por todos lados. Esa línea general es el último que escriba va a ser el que gana. ¿Sí? Porque va a pisar la información del anterior. Si están perfectamente coordinados para escribir en lugares distintos, tal vez no pase nada del archivo, ¿no? Pero ¿cómo funciona el tema de escritura? Creo que se te cortó. Uy, perdón, sí. Repito. Pero la escritura es totalmente automática. Es como que yo digo, hago un fopen y si alguien escribe sobre ese archivo y yo ya lo abrí, cuando lo esté leyendo, ¿veo las modificaciones que hace el otro sobre el archivo o tengo que volver a abrirlo? No, no, el tema de la actualización me refiero del archivo. ¿Cuándo es que se hace? Está bien. Depende un poco de cada implementación y de ciertos tuneos que vos hagas a la hora de operar con el archivo, si refrescas o no la información. Es bastante común que vos veas los cambios inmediatamente, porque si hay varios procesos que están operando sobre el mismo archivo, el sistema operativo va a guardar, el archivo está partido típicamente en bloques de datos, ¿sí? Como las páginas de los procesos, pero en los archivos, se llaman bloques. Si vos escribiste algún bloque, ese bloque va a quedar en algún lugar de la memoria RAM, en alguna caché administrada por el sistema operativo, y eventualmente será escrita en el disco.
Lo más probable es que si vos como proceso, como el segundo proceso, quiere leer ese mismo bloque, porque quiere leer el mismo lugar, espacio del archivo, como el sistema operativo administra esa calle de manera menos centralizada, le va a devolver ese bloque que ya está modificado por el proceso anterior. ¿Se entiende? Entonces, es probable que veas la información. Si vos pedís leer el dato después de que el proceso escribió, eh, probablemente leas el dato actualizado. Ahora, si vos lees el dato y te lo guardás en una variable del proceso, ahí ya está. ¿Está bien? Lo que Claro, pasa en el no, proceso ya es está. que yo había entendido como que el fopen era el momento de la actualización, es decir, eh, es que había entendido que para eso servía. Por ejemplo, si yo escribo o lo que sea, estoy escribiendo sobre el archivo y, y después cuando alguien lo vuelva a abrir, yo quizás las modificaciones las ve, pero si yo sigo haciendo modificaciones, una vez que él lo haya abierto, no los va a seguir viendo las modificaciones. No, no sabía que había esta transición constantemente entre las distintas partes del archivo. Eh, igual me parece que dijiste varias cosas ahí. Eh, Cuando vos abrís un archivo no se leen datos, típicamente. Los datos se leen cuando vos haces un read o alguna operación explícita de lectura. Eh, Ahora, esos datos cuando vos los lees pasan por alguna especie de buffer centralizado del sistema operativo. Entonces, si ambos están leyendo del mismo lugar, van a encontrar la misma copia, digamos. Eh, entonces, si yo escribo y después otro lee de esa copia que quedó en memoria. O si se fue de memoria y quedó en el disco, el otro lee la copia actualizada. Eh, lo que pasa acá es que siempre puede haber excepciones, ¿no? Pero lo que no hay es una especie de, ¿cómo se llama esta terminología en las bases de datos? Y consistencia, ¿no? Niveles de, ¿cómo se llama? Eh, que te hablan de la coherencia de los datos en términos de la sesión, database, consistencia. Integridad. Consistency levels, creo que se llama. A ver. Sí, consistency, niveles de consistencia. Esto que estoy viendo acá. Si no existen, en los sistemas de archivos no existen niveles de consistencia. ¿Esto qué es? O sea, el sistema operativo no va a hacer algo particular para que si vos abriste el archivo, todo lo que leas sea una foto coherente de cómo estaba el archivo en el momento que lo abriste. Eso no va a ocurrir. Los datos se extraen a medida que vos los pedís, y si en el medio alguien modificó algo del archivo, está leyendo el dato nuevo, digamos. Claro, entonces no entiendo por qué lo abrimos entonces. Por eso, ese es mi- lo que no me cierra. No entiendo, obviamente que entiendo por qué lo abro yo como usuario físicamente, pero no entiendo por qué a la hora de codear es necesario abrir un archivo. Porque abrir el archivo le permite, bueno, que voy a compartir acá de vuelta, le permite al sistema operativo crear, en estas tablas, agregar una entrada para ese archivo abierto. Primero, el momento de apertura es un momento formal donde el sistema operativo valida que vos tenés permisos para poder operar con el archivo en el modo en el que querés operar, si el archivo existe o no existe. Es como una instancia previa que está también pensada para hacer todas esas validaciones una única vez, ¿no? Pero después de eso, crea eso permite al sistema operativo cargar cierta información del archivo, pero no los datos. Cargar los atributos del archivo. ¿Sí? Permisos, fechas de modificación, todos los datos los mete en la tabla global para tenerlos en memoria. Eso le va a permitir que vos, cuando en sucesivas oportunidades quieras operar, para leer o escribir, no sea necesario ir al disco para escribir esos atributos, sino que los tiene en memoria. Es más rápido el procesamiento. ¿Está bien? Eh, y aparte, es necesario que vos tengas un puntero en algún lugar. Y eso tiene que estar en la memoria, que diga dónde estás leyendo y dónde estás escribiendo. Entonces, ¿cuándo se crea ese puntero, digamos? ¿Y cuándo se elimina? Entonces,
nada, la instancia es la apertura. En la apertura se crea el puntero y el puntero lo tenés asignado a vos, apuntando a algún lugar, y cuando cerrás el archivo, todo ese puntero y esa información se elimina, ¿no? Si no, vos tendrías que hacer toda esa burocracia de crear un puntero, cargar los atributos cada vez que operás con el archivo, ¿no? Eh, y si vos no hicieras eso y no cargaras esa especie de metadata en la memoria y lo trabajaras directamente en el disco, sería un proceso, una operación mucho más lenta, ¿sí? Porque estarías escribiendo todo el tiempo en el disco. Mientras que de esta manera, al vos tener estas tablas, hay una parte de la metainformación que la estás consultando y escribiendo en la memoria RAM, ¿sí? Y el sistema operativo más tarde se va a encargar de escribirlo en disco si es necesario. Eh, Así que también tiene una estrategia de agilizar la operatoria. ¿Está bien? O sea, los atributos del archivo, como la fecha de modificación, cuando vos estás operando con el archivo, hay una copia en la memoria y se está modificando esa copia de memoria. Y el sistema operativo se encarga más tarde de reescribirlo en disco. Si vos cada vez que escribís eso no existiera, tendrías que reescribir esa fecha en el disco. Y atributo por atributo, eso haría que la operación sea más lenta. Porque las escrituras en disco, y las lecturas también, son lentas. Es más lento que la memoria RAM. Entonces, este es otro motivo más, ¿no? La optimización, el hecho de realizar estas operaciones más rápido. No sé si con esto respondo un poco tu pregunta, digamos, pero Sí, totalmente. es una Sí, sí, mezcla de sí. todo esto. Bárbaro, Está todo bárbaro. muy claro. Bueno, Y una pregunta sí, rápida, quizás medio tonta, pero siempre la tuve y nunca. dale. Es muy frontend la pregunta igual. Eh, una persona con muchísima plata, ¿no podría hacerse una computadora simplemente con memorias RAMs? Muchísimo más de lo que está en el mercado ahora y no necesitar estar haciendo constantemente este pasaje de la memoria del disco a la RAM y constantemente así. En realidad, lo que vos estás queriendo preguntar es, ¿no estaría bueno tener un disco más rápido y no tener RAM? ¿Por qué vos en realidad querés preguntar eso? Porque la RAM es volátil. O sea, y si vos querés información que se persista en el tiempo y pueda apagar, la tecnología de la memoria RAM hace que cuando no reciba más electricidad vuela. Así que tal vez lo que vos estás preguntando es, si no, ¿por qué no tener simplemente un disco muy rápido y listo? Y yo, el mismo lugar donde escribo es el mismo lugar donde tengo la información, digamos, ¿no? Y no tengo la necesidad de cargarla en otro lugar para operarla más rápido Sí, porque, sí, sí, me expresé mal. claro, Iría a tratar de buscar lo mejor de los dos mundos, aunque claro, probablemente hay un motivo por el que no. claro. Está buena la pregunta. No es una pregunta tonta para nada. Yo no tengo una respuesta concreta. Te puedo esbozar algunas explicaciones que yo entiendo al respecto, porque yo me hice la misma pregunta. Eh, Sobre todo ahora con los celulares, ¿no? Que al principio no estaba muy claro no tenía, al principio no tenía memoria RAM, era lo mismo la memoria RAM que el disco, después eh, tienen la RAM y tienen una especie de una parte de persistencia, pero se empiezan a mezclar los asuntos últimamente. Eh, Históricamente, eh, eh, vos tenías, bueno, me estoy acomodando acá, históricamente vos tenías una computadora, no tenía discos, tenía por ahí una memoria RAM que era un espacio donde vos cargabas la información que ibas a usar y por ahí vos venías con tu disquete, donde traías información y te la llevabas. Porque típicamente vos traes información del mundo exterior, la pones en la computadora para procesar, para hacer algo y te da el resultado y te lo llevas. Así era históricamente, ¿no? Eh, Ahora no salimos nunca de la computadora, digamos, ¿no? Vivimos ahí adentro. Eh, entonces, las computadoras tenían la memoria RAM como un lugar para guardar información que tenía sentido mientras estabas procesando la data, después ya está, ¿no? Eh, Después estos almacenamientos, las computadoras empiezan a tener almacenamientos propios, porque empieza a ser interesante la idea de, che, yo quiero poder guardar algo y en la computadora sin tener que llevármelo. Entonces, estas tecnologías de información
persistente, empiezan a meterse adentro del hardware del disco, y la memoria RAM no se saca, porque lo que pasa es que lo que pasaba, y al menos pasa bastante hasta el día de hoy, aunque cada vez menos, era que la tecnología para persistir datos sin electricidad era por definición mucho más lenta para leer y escribir que una memoria flash RAM eh, que recibe electricidad todo el tiempo, digamos, ¿no? Porque ahí está la esencia. Entonces, se inventaron esas dos tecnologías y bueno, entonces a cada una se le daba un uso distinto, entonces así evolucionan las computadoras, la PC personal los mainframe también, donde tenés la memoria RAM para el dato caliente, para el que te estás esperando el momento, y el almacenamiento secundario para lo que querés guardar cuando se apaga la computadora y persistir en el tiempo. Eh, Así de alguna manera evoluciona, ¿no? Entonces, típicamente el almacenamiento secundario, eh, el costo por byte es más barato, por eso es que los discos son más grandes, pero la velocidad de operación es más lenta, y la RAM al revés, digamos, ¿no? El costo por byte es más caro, pero la velocidad de operación es mucho más grande, ¿no? Eh, Eso fue así históricamente siempre, con diversas tecnologías. Se empezó a achicar un poco la brecha cuando aparecieron los discos de estado sólido, hace no sé, 5 o 10 años. Ahí, no sé si alguno todavía opera con algún disco magnético, pero sí, seguro que a muchos de ustedes les pasó que de discos magnéticos pasaron a un disco de estado sólido en algún momento y notaron una diferencia increíble, digamos, cuando carga la computadora, digamos. Eh, Esos son discos con tecnología de tipo flash, pero que guarda la información. Eh, y nada, increíblemente más rápido. O sea, los discos magnéticos son. El disco rígido, como lo conocemos, es un dispositivo mecánico. O sea, tiene un brazo, esto lo vemos en la clase de entrada-salida. Tiene un brazo que se tiene que mover. El disco es un disco posta que está girando y hay un brazo como si fuera una especie de tocadiscos. Hay un brazo que se está moviendo hasta llegar a la pista y leer. Entonces, hay movimiento, por eso digo, es mecánico, mientras que los discos de estado sólido son eléctricos y son con tecnología flash, entonces no hay nada que se mueva, por eso todo es más rápido. Eh, pero bueno, me estoy yendo un poco de tema. Cuando aparecieron los discos de estado sólido, se empezó a achicar un poco la brecha, pero igual la memoria RAM sigue siendo mucho más rápida. Eh, eh, Intel hace un par de años sacó una especie de unos discos de estado sólido súper zarpados, y justamente con el objetivo de que algunas bases de datos, en vez de usar o sea, persistan cierta información que querían persistir, pero que leían muy seguido, la puedan persistir en estos discos especiales que terminaban actuando como si fuera una especie de extensión de la memoria RAM. Eso empezó a pasar hace un tiempo. Son cosas medio caras que se usan para sistemas productivos. En mi trabajo lo hemos usado. Eh, pero, ¿por qué una computadora ahora no tiene solo disco de estado sólido? No sé en detalle la respuesta, pero yo asumiría que tiene que ver con que todavía no son tan rápidos como la memoria RAM. Eh, entonces, seguir necesitando las dos, digamos, ¿no? Todo el ecosistema está preparado para poder operar con una variable que está guardada en la memoria RAM, las velocidades, y si ahora todo eso lo quisieras directamente tener en el disco, se notaría una lentitud mayor, entonces nadie quiere que algo sea más lento, ¿no? Pero por ahí mañana, si aparece una tecnología que, que así lo permita, por ahí la memoria RAM y el almacenamiento secundario se transforman todo en el almacenamiento, y chau, ¿no? Pero siempre vas a tener una parte dedicada a la información caliente con la que estás operando y una parte dedicada a lo que deseas que esté persistido en el tiempo, digamos, ¿no? Para cuando después apagas la computadora, o con el posible propósito de sacar ese disco si quisieras para, para ir para otro lado. Bueno, me fui un poco de tema, pero espero haber Sí, dado se algún me lugar. ocurre igual, o sea, como idea al aire, pero ya volvemos. Como si fuera una memoria que, en vez de que sea una y otra, sea una que sea como escalar y entonces tenga datos más cercanos y datos más lejanos, como si fuera la memoria de un ser humano, ¿no? Que cuando querés pensar en algo, cuanto más cercano es, más rápido lo agarras y cuanto más lejano es, más te cuesta recordarlo. Pero bueno, Claro. no sé. Se me Bueno, ocurrió a ver, por la en, analogía.
el disco y la memoria RAM son eso, solo que por ahí están separados en la mother, pero es eso. Y de Claro, hecho hay pero yo digo uno como, pero que tenga infinitos niveles, como si fuera una línea de tiempo. claro, bueno, puede ser, puede ser. Sería interesante. Tenés igual más niveles, ¿no? Porque no nos olvidemos que entre la memoria RAM y el procesador está la caché. Ese es un nivel más de memoria, con menor capacidad de almacenamiento y muchísima más velocidad, ¿no? Eh, y te agrego otro más en el medio, entre las controladoras que administran los discos de entrada-salida, los armamentos secundarios, eh, y la memoria RAM, las controladoras tienen su pedazo de memoria ahí en el medio, una especie de buffer. Sí, podría ser. Este, desconozco qué cosas locas hay ahora con respecto a los almacenamientos, porque estoy pensando en algo biológico, pero me parece que esto tiene que ver con el procesamiento en realidad y no con el almacenamiento. Esto de el quantum computing estoy pensando, que se supone que es lo que va a acabar con muchos aspectos de la criptografía y la seguridad informática del mundo. Sí, esto tiene que ver en vez de tener un transistor que tiene unos y ceros, un chip, usar unas células vivas para manifestar esos estados y procesar la información. No es una locura, pero es algo que se está avanzando y que bueno, en el futuro se supone que eso laboraría mucho más rápido, bla, bla, bla. A un día charlamos de eso, aunque tendría que repasarlo, pero muy interesante. Pero bueno, nada, bien. Eh, Gracias por la pregunta, está bueno hablar un poquito de eso, me parece Gracias que por es la interesante. respuesta. De nada, bueno, a ver. Entonces, ahora que vimos lo que es un archivo y vimos las operaciones básicas que son syscalls, entendimos algunas que eran medio raras y hablamos de estas, de los modos de apertura y hablamos de estas estructuras que usa el sistema operativo para poder administrar la operatoria, ¿no? Estructuras que los procesos no conocen. ¿Sí? Estas estructuras están en memoria en el espacio del sistema operativo, ¿ok? Eh, Hablamos de esta herramienta ahora, ¿no? Los locks. Bloqueos, no, la traducción de esto sería cerrojo en español. Pero bueno, no me gusta la traducción de Dan. O sea, encima, o sea, le robamos la presentación. No lo hace exactamente como quiero. Le faltan algunos gráficos, tira algunos errores y algunas traducciones no están bien. Estoy ofendidísimo, la verdad. Como ladrón, ¿no? Bueno, ¿qué son los logs? Explicado sencillo. Son como semáforos, ¿sí? Pero aplicados exclusivamente a la operatoria de archivos. ¿Sí? El semáforo, como lo conocemos, sirve medio para cualquier cosa. Yo puedo proteger el recurso que quiera, no necesariamente una variable, ¿no? Los logs son semáforos, pero pensados para el uso de archivos específicamente. Conocen el archivo y están asociados al archivo con el que se está operando, ¿no? El objetivo de un log es una herramienta que provee el sistema operativo y el objetivo es el mismo que el semáforo. Darle una herramienta a los procesos para que puedan proteger la integridad del archivo y resolver este posible problema que me preguntaban antes, ¿no? Eh, es cierto que si uno escribe, el otro proceso tal vez lea lo mismo, pero eso no significa que los datos siempre queden coherentes desde la perspectiva de la aplicación. Eso depende de lo que represente la coherencia para el formato del archivo que usa la aplicación que lo está usando. ¿Sí? Si cada vez que pones un registro, el registro tiene que empezar con cero, a menos que los registros sean guarden otro tipo de información, entonces terminan con uno y entonces hay un proceso que escribió la información X, entonces le puso uno, pero el otro en el mismo registro escribió la otra, entonces le puso cero, ahí terminas teniendo una incoherencia, ¿no? Y hay que proteger esa integridad. Entonces todos los problemas que podemos tener con el manejo de una lista en memoria compartida que se podrían que implican condiciones de carrera y que se podrían resolver con semáforos o con monitores, también lo podemos tener en archivos cuando están siendo operados por varios procesos al mismo tiempo. Esto se repite, ¿está bien? ¿Cómo puedo resolver entonces ese problema que ya conocemos? ¿Puedo usar semáforos? Sí, pero también puedo usar logs. Y los logs me dan algunas ventajas. ¿Sí? Eh, Esto porque Dan este tema lo explica así nomás. Este tema está buenísimo. ¿Sí?
Pero bueno, lo perdonamos, lo queremos. Para explicar esta parte, lo mejor es siempre abrir un archivito de texto, así que voy a compartir. Mi clásico Sublime. ¿Y qué está pasando ahora? Puedo hacer algo así como Split View. Sí, no puedo creerlo que tiene esto Sublime. Vamos, carajo. Pará, igual no pasó lo que yo quería. Ustedes ven, ¿no? Las dos ventanas. La. Ah, no. Afirmativo. Las dos iguales. Pero para, no era lo que quería esto. Pero es que son el mismo archivo, por eso. Anda, Ah, no. es una cagada esto. O sea, a ver si hago así. No logré nada. Bueno, se va a cagar. Entonces vamos a hacer algo más sofisticado, algo de hacker. Algo que pocas personas se animarían a hacer. Vamos a abrir Sublime 2 veces. Ya, exacto. Y como estamos en Mac, podemos hacer esto. Que Ojo seguro. que Windows 11 te come, ¿eh? Sí. De hecho, muchas de estas funcionalidades en realidad Mac las tuvo tarde, digamos. Esto de explicar ventanas, vamos, no, déjense de joder, lo agregaron hace un par de años. Pero bueno, es una Mac, es linda, tiene los bordes redondeados, es plateada, es muy linda. Y me la da el laburo, ¿no? No la tengo que pagar, claramente. Si no, tal vez operaría distinto. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué son un lock? Entonces, supongamos que yo voy a operar sobre el archivo, ¿no? Hago un write acá. Ve, ¿no? Me confirma cualquier cosa. ¿No? Tengo un archivo acá, file, ¿no? ¿no? Tengo dos procesos que van a operar. Y yo digo, che, acá puedo tener una condición de carrera, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el lock? Llamo a la syscall, el lock es una syscall, ¿no? Loqueo el archivo, opero y después le hago un unlock. Igual que con un semáforo, ¿sí? La gracia está en que mientras yo estoy operando acá y tengo un lock, es como si fuera un semáforo de mutua exclusión. Un semáforo inicializado en 1. ¿Está bien? ¿Y tenés que pasarle el nombre del archivo? Correcto. Y si tenés que ponerlo siempre, ¿cuál es el sentido de pasarle el nombre del archivo? Porque yo hago un lock sobre un archivo específico. Si alguien quiere operar sobre No, otro, obvio, pero podrías ponerle lock A, un lock A, y mientras que siempre que escribas pongas lock A, un lock A, ¿no sería lo mismo? no, porque el sistema operativo necesita saber exactamente qué archivo es por las funcionalidades que ofrece en el lock, que ahora voy a pasar a explicar. Dame un minuto y vas a ver. Perfecto. Entonces, el funcionamiento está claro, ¿no? Lock y unlock. Ahora, acá, ¿qué teníamos por acá? Esto no. Compartidos, exclusivos, obligatorios y sugeridos. Vamos con el obligatorio y el sugerido, que es la funcionalidad más... bueno, cualquier lado, pero vamos con este. Entonces, los locks, los semáforos, los locks pueden ser sugeridos o compartidos, ¿sí? Perdón, estoy quemado. Sugeridos o obligatorios. ¿Qué significa el lock sugerido, no? Vamos a plantearnos este ejemplo. Dos formas de implementar un lock en un sistema operativo, ¿no? El lock sugerido es aquel que funciona de la siguiente manera. Yo hago bloqueo acá. Supongamos que acá a la derecha tengo otro proceso y el proceso se olvidó de llamar a lock acá, ¿sí? No lo hace. Como si yo usara semáforos y en un lugar me olvido poner wait, ¿no? Si el proceso está acá escribiendo, interrumpe y viene este proceso acá y no hizo el lock, este proceso va a empezar a escribir. Nadie lo va a frenar. ¿Está bien? Así funcionan los locks sugeridos. O sea, depende de que vos pongas el código en el lugar adecuado para poder bloquear y desbloquear. Y si no, estás al horno, ¿sí? Vas a tener a este proceso escribiendo en el mismo momento en el que escribía este y se podría producir inconsistencia. Entonces, los sugeridos significan, depende de que el proceso
haga una buena administración todos los procesos y pongan las funciones en el lugar adecuado. Si se olvidan o las usan mal, es problema del proceso y chao. El sistema operativo se queda en modo, che, mira, acá tenés la herramienta, digamos, ¿no? Entonces, el lock sugerido es como el semáforo que conocemos. Entonces, ahora vamos a ver el otro, ¿no? ¿Qué pasa con el obligatorio? El lock puede ser, por el contrario, de tipo obligatorio. Entonces, acá es distinta la cosa. Si yo hago un lock, ¿no? Ejecuto esta operación, ¿no? Y después me quedo acá, ¿no? Estoy ejecutando esto. Se interrumpe y viene acá. Y el proceso este se olvidó de, el programador, ¿no? Se olvidó de poner un lock adelante, ¿no? No lo puso. ¿Sí? Y quiere escribir, como el lock es obligatorio, este write no va a funcionar, va a dar error. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el sistema operativo se va a asegurar, cuando vea esta escritura, se va a ir a preguntar a ver si hay algún lock obligatorio establecido sobre ese archivo abierto. Y si lo hay, entonces no le va a permitir al proceso que no tiene ese lock escribir en él o leer, o lo que sea, o lo que se impida. Ahora, para el sistema operativo poder garantizar esto, tiene que saber qué archivo es. ¿Sí? No alcanza con poner, con armar otra especie de recurso, sería más complejo. Es un lock sobre el archivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer el sistema operativo? En la tabla de archivos abiertos del proceso, acá, bueno, esta que vimos acá, ¿no? Acá, la tabla global, si el proceso establece un lock sobre el archivo, lo que va a hacer el sistema operativo es va en un campito va a decir, che, acá hay un lock. Lo estableció el proceso 1, fin de la historia. Entonces, eso le va a permitir que cuando el proceso 2 quiere operar, si no pide lock, el sistema operativo le da error. Entonces, es el obligatorio. Tiene la particularidad, entonces, de que es más seguro, digamos, ¿no? En términos de integridad, porque si algún proceso se olvida de pedirlo, mientras alguien lo haya tomado, yo tengo la certeza, como proceso 1, de que nadie va a poder escribir, salvo yo, que tome el lock. ¿Entienden la diferencia? Con el sugerido, dependés de que todos se acuerden de poner esto acá. Con el obligatorio es como que podés manejarte en un esquema de menos confianza. ¿Sí? Vos sabés que cuando lo tomaste, lo tomaste. ¿Mm? Cuando uno usa una de estas funciones tiene que saber qué tipo es, ¿no? Lo más común es que existan los sugeridos, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja tiene el lock obligatorio? Bueno, te da más seguridad si estás en un entorno de desconfianza donde no sabes si los otros procesos van a pedir el lock respetuosamente como deberían, ¿no? Pero ¿qué puede tener de bueno el lock sugerido entonces? O sea, está bien, sabemos lo malo, pero ¿qué tiene de bueno el sugerido? Tiene mucho menos overhead, ¿sí? Es más rápido, más eficiente. Te corres un riesgo mayor, pero más eficiente. ¿Por qué? Porque tener locks obligatorios implica que cada vez que yo hago una operación, como lectura, escritura, y operaciones aledañas de tipo modificatorias, el sistema operativo está obligado a chequear a ver si es que hay un lock obligatorio o no sobre ese archivo. La única manera de saber si hay es fijándose. Nada, ese if tiene un overhead y hay que hacerlo cada vez que cada proceso quiera operar sobre cada archivo. Mientras que el lock sugerido no hace ese chequeo, dice, jodete. Si programaste bien, ya está, y si no, jodete. Entonces el lock sugerido tiene una mejor performance, ¿está bien? Nada es gratis en la vida, claramente. Bueno. Se me ocurre también que quizás si queríamos hacer eso de coordinar, que escriban en una parte del archivo y otra en otra parte, también esa es una ventaja del sugerido. Exacto, exacto. Eso es ahora eso es una otra cosa más que iba a decir de eso. Lo mencionamos ya que estamos. Los logs permiten explícitamente eso, explícitamente lo que acaba de decir. Con los logs, depende de cada sistema operativo el cómo, pero en general, por lo menos en Linux es así, vos podés hacer esto. Mirá. Bloqueo este archivo
desde el byte 0 hasta, imagínense que pudiera hacer esto, ¿no? Esto no compila, pero no importa, hasta el byte 100. Entonces, esto es genial, porque si viene un chamaco acá abajo y dice, bloqueo desde el 200 hasta el 300, no pasa naranja, ¿sí? Porque cada uno bloqueó una región distinta y los dos pueden operar en paralelo o concurrentemente. Entonces, si yo uso un semáforo como un hacho, no puedo hacer esta distinción. ¿Sí? Esto sirve con los logs, pero porque son herramientas que están pensadas para la concurrencia sobre archivos, ¿está bien? Entonces están bien acopladas a la forma en la que se persisten los datos, se entienden cómo hacer esta separación, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Así que efectivamente, esa funcionalidad es muy común y muy útil en los sistemas de base de datos, como Oracle, MySQL, Redis, hacen mucho eso, digamos. Bueno. Y una más sobre los logs es el tema de qué pasa que los logs son exclusivos compartidos, ¿no? Eso es más fácil, eso es un poco lo que el nombre indica. Si el log es exclusivo, un solo proceso lo puede tomar a la vez. Si este proceso toma el log, este no puede. Por más que haga esto, ya se va a bloquear. Esto por ahí no fue muy explícito, pero cuando un proceso hace un lock y toma el archivo y pasa, el segundo que haga el lock se bloquea, ¿no? Como los semáforos. Lo quería escribir, ¿no? Sí, igual depende en cuánto esté inicializado el semáforo. Claro, con semáforos inicializados en 1, digamos, ¿no? Que los logs son como semáforos inicializados en 1, pero si el lock es compartido, está pensado para que varios procesos puedan al mismo tiempo tomar un lock. Como un semáforo con un valor muy alto o infinitamente alto, ¿no? Permite que varios procesos tomen el lock. ¿Qué sentido tiene? Y tiene sentido cuando los procesos abren los archivos para lectura, particularmente, ¿no? Si yo hago un open y digo ¿no? de barra home, barra la, y le pongo que lo abro para lectura, ¿no? Y hago un lock de tipo compartido, acá, ¿no? Bueno, acá habría mentido, ¿no? Acá tendría que estar haciendo esto. Entonces, si el lock es compartido, si viene este chamaco y hace lo mismo, ¿no? Va a poder tomar este lock. Acá no se va a bloquear, ¿sí? Porque el lock es compartido y tiene sentido, porque la operación de lectura no genera ningún problema. Los locks compartidos son en general para eso, para cuando varios quieren leer. Pero cuidado, si yo estoy acá escribiendo como un campeón, perdón, leyendo como un campeón, y este chamaco dice, che, lo quiero escribir quiero abrir este archivo para escribir, cuando haga este lock, acá me voy a bloquear. ¿Por qué? Porque el lock estaba pensado para la apertura de lectura. Entonces yo no quiero, si alguien está leyendo, que vea a alguien a escribir. Cuidado, la escritura ya es un problema. ¿Sí? Igual no me cierra por qué querríamos hacer un lock del tipo que sea para lectura. Es una optimización increíble, digamos, que también aplica para los semáforos, aunque nosotros no la vemos en clase. Existen semáforos de lectura o de escritura, pero bueno, yendo al tema de los archivos, es una optimización muy grande porque vos por ahí te pasa que en algunos momentos solamente estás leyendo sobre el archivo. O sea, planteémonos en el contexto donde tenés varios procesos queriendo operar sobre el mismo archivo, ¿no? Tenés un contexto así. Entonces, si tenés momentos donde varios solamente quieren leer y momentos donde quieren escribir, hacer esa distinción en el código te da una optimización terrible, porque cuando muchos quieran leer al mismo tiempo, lo van a poder hacer todos en paralelo. Entonces, no genera Claro, pero ningún ¿no es costo más de fácil no poner un lock si es de eh, lectura? claro, pero con el mismo código, vos tendrías que no poner el lock cuando lectura, pero si alguien lo está queriendo leer para escribir, lo está operando para escribir, estás en un problema, digamos, ¿no? ¿Vos cómo sabes qué tipo de operación está haciendo el de al lado, digamos? No sabés. Entonces, la manera de vos decir voy a abrirlo para leer o abrirlo para escribir y quiero usarlo de manera segura, donde para escritura lo quiero usar exclusivamente, pero para lectura lo puedo usar de manera compartida, todo eso lo resolvés
usando siempre los logs ¿Y por, compartidos. y por qué tiene que tener un número muy grande en vez de directamente no tener ni siquiera un No, número, no, sino decir... no es que no tiene un número muy grande, no tiene número, no tiene límite. Ah, ok, ok, perfecto, como es. Ok. Sí, sí, sí. Entonces, te permite con un código medianamente sencillo eh, eh, tener una lógica básica de lock, opero, unlock y marcando bien la operación que voy a hacer en cada momento. El mismo código permite entrar a todos si están queriendo leer y solo a uno si está queriendo escribir. Y listo, está resuelto bien de manera fácil por detrás y vos lo haces bien óptimo, digamos, ¿no? Eh, Así que eso se hace mucho también en sistemas que caguen a palos al disco sobre mismos archivos y que esta distinción les haga mucho la diferencia, digamos, ¿no? Eh, Así que bueno, nada, eso. Bueno, volvemos. Entonces, vimos logs. Tipos de archivo. eh, Uy, esta foto, mira lo que es esto, boludo. ¿Qué es esto? Un cassette es esto, boludo. Sí, una casetera, si no me equivoco, o una grabadora. Para las computadoras saben esto como una cinta, un dispositivo de cinta, por ahí, lo que se Claro. conoce como cinta. Creo que Claro, más bien lo hace como para mostrar un ejemplo de cómo se almacena la información, no tanto para computadoras, porque eso no sé si es parte de una computadora. Parece una claro, grabadora claro. simplemente. Bueno, eh, tipos de archivo. Acá, una cosa muy sencilla, o sea, como usuarios finales estamos acostumbrados a conocer varios tipos de archivos. Yo qué sé, imágenes, archivos .doc, ejecutables, de texto. Pero en realidad, a efectos del sistema operativo, y lo que a nosotros nos importa, hay una clasificación que es la que más nos importa. Eh, Están los archivos, los tipos de archivo que distingue el sistema operativo y los que no. ¿Sí? Bueno, volvemos acá. Los que distinguen el sistema operativo y los que no. Entonces, ¿qué distingue el sistema operativo? El sistema operativo sabe que tiene los siguientes tipos de archivos comúnmente. El archivo regular, un archivo de tipo directorio, un archivo de tipo link o acceso directo, un archivo de tipo socket, un archivo eh, de tipo caracteres. Esto lo voy a dejar para otro momento. El archivo regular es cualquier archivo comunacho que yo creo es un archivo regular. Los directorios o carpetas son archivos especiales que el sistema operativo distingue porque tiene que darles un tratamiento especial. Pero lo que quiero ir es a lo siguiente. Las aplicaciones entienden los archivos como si yo tengo un archivo, los vemos por las extensiones, ¿no? Un punto .doc, X, un punto .txt, ¿no? Un PDF, ¿no? Todos archivos JPG para imágenes. Todos los miramos y decimos, sí, es un tipo de archivo distinto, ¿no? Pero en realidad, todos estos, eh, todos ellos, para el sistema operativo, son archivos regulares. ¿Bien? El sistema operativo no entiende de esta distinción de un archivo de texto. Él entiende distinciones más amplias. ¿Sí? Después las aplicaciones les dan un sentido distinto, ¿no? Entonces, todos estos para el sistema operativo son archivos regulares. Pero después, para una aplicación y para el usuario, esto lo interpreto como caracteres, acá veo una imagen con puntos y de colores, etcétera. ¿Está bien? Pero todos estos tipos de archivos de aplicaciones, todos los que ustedes conozcan, para el sistema operativo son archivos regulares. ¿Sí? Entonces, los más importantes que distinguen el sistema operativo son los archivos regulares, los directorios, los accesos directos, y hay un par más de archivos, un par de archivos especiales, que dependen mucho de cada sistema operativo. Algunos los tienen Linux, otros tienen Windows. Bueno.
Los más comunes son estos tres tipos de archivos. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los archivos ejecutables? Bueno, depende un poco de cada sistema operativo, pero en general el ejecutable yo lo pondría como una clasificación acá. Caso especial, asterisco. Bueno, en realidad lo ponemos como una clasificación distinta. Vamos a poner acá. El archivo ejecutable típicamente es un archivo regular. Entra en esta clasificación. Tiene permisos para ejecución. Eh, Opcionalmente, alguna extensión en el nombre. Pero principalmente estos dos. Entonces, ¿qué es lo que hace en realidad un archivo ejecutable? Y que yo tenga permisos para ejecución, que para el sistema operativo lo vea como un archivo común y corriente, y que su contenido tenga instrucciones de máquina, instrucciones compiladas, ¿no? Entonces yo lo intento ejecutar, el sistema operativo trata de entender esas instrucciones que hay adentro, y si encuentra instrucciones válidas, listo, lo ejecuta. Digamos, ¿no? ¿Se entiende más o menos esto? A veces yo lo profundizo un poco más, pero me parece que con esto va más o menos bien. Las extensiones en realidad son convenciones, ¿sí? .doc, .exe, .txt. Es parte del nombre, pero es una convención, no determina nada en realidad. O sea, más que eh, agilizar el saber con qué aplicación abre un archivo, pero en realidad, si yo tengo un archivo que se llama lala.openoffice, ¿se acuerdan de esto? No sé cuál es la extensión de OpenOffice. ODS era, ¿no? ¿No? Este sería el Excel de OpenOffice, LibreOffice. Sería el Office que le compite a Windows, aunque esto quedó muy en el pasado, ¿no? Porque ahora todos manejamos Google Docs, pero bueno. Eh, Igual, al haber hecho todo esto tan complejo, me parece que la compliqué al pedo, ¿no? Volvemos a la extensión. Sí, esta la conocen todos. Yo agarro el archivo y lo renombro y lo llamo lala.pdf. El archivo sigue siendo un archivo de Word. No cambió su contenido, porque su contenido es el que lo define, ¿sí? Esto es solo una convención para saber con qué aplicación hablo archivo, ¿sí? Si tengo esta extensión, típicamente el sistema dice, bueno, lo voy a abrir con la aplicación Microsoft Word, ¿sí? Yo puedo ponerle la extensión esta o la extensión Lala, así, y sigue siendo un archivo de Word. Aparte me va a costar un poco más abrirlo, pero lo voy a poder abrir, ¿sí? Entonces las extensiones son eso, son convenciones, nada más, ¿sí? Pero no determinan el tipo de archivo desde el punto de vista de su contenido, digamos. Bueno, métodos de acceso, los dos clásicos, secuencial y directo, un poco lo vimos, ¿no? Cuando el proceso abre un archivo y empieza a operar y lee los primeros 10 bytes, cuando vuelve a leer 10 bytes está leyendo los segundos 10 bytes. Eso es porque el sistema ofrece por defecto un mecanismo secuencial. ¿Qué significa eso? El puntero que apunta al próximo byte a leer se actualiza automáticamente después de leer. Si yo leo los primeros 10 bytes, se actualiza automáticamente el puntero que apuntaba al primero y ahora apunta al byte 11, supongamos. También ofrecen todos los sistemas de archivos un acceso directo. ¿Cómo se ofrece? Bueno, con la syscall seek, que me permite reposicionar el puntero de un lugar a otro para leer lo que yo quiera. Rutas absolutas, rutas relativas. Esto tiene que ver con el espacio de nombres. Es algo bastante homogéneo y estandarizado en el mundo de los sistemas operativos. Los archivos se guardan en carpetas, las carpetas se guardan en carpetas, bla, bla, bla. Ya conocen todo esto. Está bueno hablar de que existen conceptos de rutas relativas y absolutas, ¿sí? ¿Qué significa esto? La ruta absoluta es una ruta que arranca desde el directorio raíz hasta el archivo, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Está bien? Un segundo.
¿Venís a pedir algo en particular? Ok. Entonces no se puede. En un ratito por ahí sí. Pero bueno, entonces por ahora no. La tele no. Ok. Ok, ok. Bueno, un segundo, un segundo. Continuamos. ¿Qué les estaba diciendo? Acá. En Windows, ¿qué sería una ruta absoluta? C, dos puntos barra. ¿Dónde está la barra? Ah, acá sí. C, dos puntos barra. Mis documentos. ¿Sigue existiendo esto en Windows? Barra Esteban. Estoy tirando fruta, ¿no? Pero bueno. Barra a.txt. ¿Sí? Desde la raíz. Este es el directorio raíz en Windows, ¿no? ¿Cómo sería en Linux? Barra home barra Esteban. Supongamos. Barra. Porque el mundo de Unix usa las otras barras, ¿no? Esto es una ruta absoluta en Linux. Esta es la raíz, el directorio raíz. ¿Sí? ¿Qué sería una ruta relativa? Estoy compartiendo toda la pantalla, ¿no? Me cayó Lala, entramos a Lala. ¿Se ve ahí la pantalla más o menos? Sí. Bueno, estoy en el directorio, ¿no? Entonces yo creo un directorio dir1, mkdir2, ¿no? Entonces ahí estoy. ¿Está bien? Cuando yo hago cd y entro a un directorio, lo que estoy haciendo es cambiando el directorio de trabajo, el Working Directory. ¿Sí? Working Directory es el directorio en el cual yo estoy parado trabajando. ¿Eh? Algo a lo cual por ahí algunos están acostumbrados. Todo proceso, no solo nosotros como usuarios, todo proceso tiene asociado un directorio de trabajo. ¿Sí? Eh, todo proceso lo tiene. Y cuando yo hago cd, lo que hago es cambiar ese directorio de trabajo. Entonces, si yo acá tengo un archivo que se llama a.txt, ¿no? Cuyo contenido es hola, ¿sí? ¿Cómo puedo referenciar este archivo? Yo dije cat a.txt, pero ¿por qué no puse la ruta completa? Y porque yo estoy parado en el directorio de la dir1, ¿no? Entonces, al hacer, quiero ver los atributos del archivo a.txt y expresar esta ruta que no es absoluta, estoy expresando una ruta relativa. ¿Está bien? Entonces, la ruta relativa, ¿qué significa? Es una ruta que se completa con el directorio de trabajo para formar una ruta absoluta. O sea que a.txt se pega a esta ruta, ¿bien? Para formar la ruta absoluta que era esta. El sistema operativo lo hace por mí, ¿no? Y entonces abrir el archivo que yo quería abrir. ¿Bien? Entonces, una dirección relativa es una dirección que se completa con el directorio de trabajo del momento para formar la dirección absoluta, que siempre es la que hay que armar para poder llegar al archivo. Porque el nombre del archivo es este. Y es el mismo que su ubicación. Por ahí para el usuario final, un usuario que no es de sistemas, uno piensa, está acostumbrado a pensar que el nombre es este, pero eso está mal. ¿Sí? Para la gente que no entiende está bien, ¿no? Pero nosotros sabemos, a partir de ahora, que el nombre del archivo en realidad es esto. Toda la ruta. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y cd lo único que hace es cambiar el directorio de trabajo y pararse en otro lugar. ¿Sí? Entonces, me paro en users barra Esteban barra Lala y fui acá.
Y ahora estoy en el directorio de arriba. Bueno, nada. ¿Cuánto nos queda acá? A ver, directorios, punto de montaje, accesos. Y después empezar a hablar de esta parte. Bueno, para esto vamos a hacer un corte, para que no sea tan denso. ¿Dónde vamos? Vamos acá. ¿Qué podemos decir sobre los directorios en esta primera etapa? Los directorios son archivos, ¿sí? Especialmente tipificados para actuar como índices, como forma de llegar a otros archivos, ¿sí? Y sobre esos archivos de tipo directorio, yo hago búsquedas para encontrar el archivo que está dentro. Escribir un directorio significa en realidad crear un archivo adentro. O eliminar un archivo adentro. Ahora un ratito vamos a ver cómo se implementan por dentro los directorios para terminar de entender este concepto. Sí. Bueno, esto ya lo saben. Pueden ser cíclicos, accesos directos, bla, bla, árboles, zaraza. Punto de montaje, digamos. Esto en Windows no es tan común o tan se usa tanto, pero en Linux, en los sistemas de tipo Unix, cuando yo enchufo un disco, meto un pendrive, yo no accedo a los datos a través de una nueva letra, sino que los accedo a través de alguna carpeta. Los puntos de montaje son el lugar a través del cual yo puedo acceder a los archivos de un disco externo que yo acabo de enchufar. En Windows se expresa como una nueva letra. Pero en realidad es algo virtual, o sea, en Linux se expresa a través de una carpeta cualquiera. O sea, Windows comúnmente, en Linux comúnmente podríamos encontrarnos con /mount, /DVD1, digamos, ¿no? Y tener ahí adentro el contenido del DVD que acabamos de enchufar. Es distinto que como pasa en Windows. Pero es simplemente otro punto de montaje hecho en otro lugar, ¿no? En una especie de carpeta. Acá adentro yo puedo ver los contenidos de mi DVD. ¿Significa eso que el DVD está dentro del disco? No, nada que ver, ¿sí? Significa que yo accedo a los datos a través de esta carpeta que especialmente queda tuneada como para mostrarme los contenidos de un disco que acabo de enchufar. Entonces, los puntos de montaje son los lugares a través de los cuales yo cuelgo virtualmente los datos o los archivos de un disco que yo acabo de enchufar o que tengo en algún lugar, digamos, ¿no? Pero bueno, no mucho más con respecto a esto. Hablemos de protección y cerramos esta primera parte. ¿Se acuerdan, no? Que yo hablé varias veces de que la seguridad en los sistemas operativos se maneja en distintos niveles. Denme un segundo. Entonces, ¿cómo es el tema de la seguridad? Nosotros dijimos que la seguridad estaba en el hardware, está en la memoria y en el file system. Entonces acá empezamos a hablar de ese tercer aspecto, en los archivos, ¿sí? Un esquema de protección de acceso total es un esquema que no tiene seguridad, ¿sí? El acceso total significa todos pueden escribir y leer todo y es un descontrol total. Los primeros sistemas operativos eran así, las primeras versiones de Windows eran así, TOS era así, etcétera, etcétera, etcétera. Después todo se puso un poco más serio y empezaron a haber
permisos. Un esquema de acceso restringido es un esquema donde los archivos tienen propietarios. ¿Ok? ¿Quién es el propietario? Un usuario. O sea que el sistema operativo soporta usuarios y cada archivo pertenece a un usuario. Entonces, ¿cuál es la idea del esquema de acceso restringido? Cada usuario puede operar sobre sus archivos y nada más. Facilongo. ¿Está bien? El acceso controlado es el esquema de permisos que tienen la mayoría de los sistemas hoy en día, con el que estamos familiarizados. Y viene con diversas variantes. En el mundo de Unix, por ejemplo, los archivos tienen los permisos en forma de letras. ¿Sí? Entonces, esto después lo pueden profundizar más tranquilos, pero aparecen estas 3 letras repetidas 3 veces. ¿Sí? Y lo que esto significa en Unix es, estos son los permisos que le corresponden al usuario para un archivo, estos son los que le corresponden a un grupo de usuarios, y estos son los que le corresponden al resto del mundo. Entonces, en estos sistemas los archivos pertenecen a un usuario, también pertenecen a un grupo de usuarios. ¿Sí? Los usuarios pueden estar en varios grupos. Y cada archivo tiene en sus atributos estas letritas, vienen en realidad codificadas en números, que indican qué se puede hacer sobre ese archivo según quién seas. En este archivo, si sos el propietario, podés leer, escribir y ejecutar, RWX. ¿No? Vamos al de acá abajo, ustedes escriben es una mierda, pero si sos el propietario en el de acá abajo, ¿no? Podés leer o escribir. Pero acá hay una rayita, por lo tanto significa que no podés ejecutar. Si vos no sos el propietario del archivo, pero perteneces a el grupo de usuarios al que pertenece el archivo, podés leer, escribir, pero no podés ejecutar. Y si vos no sos ni el propietario ni perteneces a el grupo de usuarios al que pertenece el archivo, te corresponde rayita, 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 como estamos viendo en este ejemplo, que significa no podés leer, no podés escribir, no podés ejecutar. ¿Sí? Es un esquema bien sencillo, permite ocupar poco espacio en los archivos y dentro de todo bastante flexible. ¿Sí? Nada, después en el libro pueden leerlo más en profundidad, hay muchos apuntes sobre el tema. La clave está en esto, ¿no? Los archivos pertenecen a usuarios y a grupos de usuarios. Los usuarios pueden estar en varios grupos, ¿sí? Y después en un archivo se especifica qué se puede hacer. ¿Está bien? En este caso, por ejemplo, este archivo pertenece al usuario Dan y al grupo UTNCO, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, la matriz de acceso es una matriz cruzada donde básicamente por cada archivo que yo tenga, A, B, C, y por cada usuario, yo voy a decir qué puede hacer cada uno, ¿no? Bueno, supongamos que este es F1, F2 y F3, ¿no? Otro esquema de permisos que también tiene propietarios y cosas, y yo digo, bueno, el usuario 1 sobre el archivo 1 puede leer, ¿no? El usuario 1 sobre el usuario 2 sobre el archivo 1 puede leer y escribir. El usuario 3 no puede hacer nada, ¿no? O sea, es una gran matriz donde yo cruzo todo contra todos, ¿no? Así que me da mucha más granularidad, pero al mismo tiempo ocupa mucho más espacio en disco, ¿no? Esa es la matriz de acceso. Y las listas de control de acceso es como una matriz de acceso, pero más optimizada. Es lo mismo. Cada archivo tiene una lista de usuarios o grupos con permisos que pueden hacer cosas con ese archivo. Y es como la matriz, pero más óptimo, ocupa menos espacio. En el universo de Windows es común encontrarse con listas de control de acceso. En el mundo de Windows, de Linux, es más común encontrarse con este esquema de arriba, ¿no? Pero bueno, hoy en día la seguridad viene por acá. ¿Está bien? También en un archivo, el propietario del archivo tiene la potestad también de poder cambiar el ownership, o sea, cambiar quién es el propietario del archivo, ¿no? Yo siendo dueño de un archivo puedo transferir del archivo a otra persona, a otro usuario del mismo sistema operativo. Eso se puede hacer. ¿Sí? Conoce los comandos en Linux, ¿no? Para esto. Seguramente tuvieron que lidiar con ellos alguna vez, ¿no? ch
mod para cambiar los permisos de un archivo. Yo tengo que ser el dueño del archivo para poder cambiar sus permisos. ¿Sí? O root, que es el administrador. chown para cambiar el propietario de un archivo, ya sea la persona o el grupo. Bueno, nada, comandos de la vida misma. Bueno, hasta acá llegamos con esta parte. ¿Sí? Si dejamos de grabar.